esperando se encuentren bien, los saluda con mucho gusto, como siempre, la licenciada Perla Terán. Si bien es cierto, ya he tratado el tema de sororidad y es verdad que los abogados nos guiamos por leyes y su interpretación. Sin embargo, es menester también hablar de temas como la sororidad. ¿Pero qué es la sororidad? Porque he hablado conceptualmente de lo que es, pero el día de hoy quisiera ser más explícita y hablar de ella en lenguaje más coloquial. Bueno, pues si bien es cierto, la sororidad no es solaparnos o cubrirnos a unas a otras como mujeres, pero hay acciones que es evidente que son faltas de sororidad por algunas mujeres. Y es más delicado cuando estas se dicen ser amigas y andan con el amiga por aquí, el amiga por allá, y amiga por aquí, amiga por allá. Y ya sabes, las frases como yo te respaldo, cuenta conmigo, sean lejanas o cercanas, llega el momento donde viene la traición y la puñalada por la espalda no se hace esperar. Sí, aquellas amigas que por confidentes, por confianza, porque algunas mujeres somos incluyentes y esto hace que pensemos y actuemos creyendo que todas las personas, aún sin saber sus secretas intenciones, merecen nuestra amistad y ser consideradas con el apoyo y auxilio mutuo. Y sí, en verdad ese es el punto toral y verdadero de la solidaridad o la sororidad entre mujeres. Pero ¿qué pasa cuando esas mujeres en las que se deposita su confianza hacen uso de las confidencias o pláticas en privado, así, secretos, y las usan para lastimar y desprestigiar a otra mujer? Como ya lo mencioné, la sororidad, no es solaparnos entre mujeres, aunque por prudencia a veces, si no conocemos las situaciones reales o el trasfondo de las cosas, lo mejor es mantenernos al margen y no involucrarnos en problemas que no nos incumben y donde no podemos ayudar y sí al contrario empeorar las cosas. Pues bien, cuando una mujer toma esas confidencias y las utiliza para dañar, desprestigiar y en su caso perjudicar a otra mujer sin considerar que con el chismorreo y falta de discreción puede poner en peligro la vida, la familia, la salud y otros aspectos de esta persona. Entonces ahí estamos hablando de una situación peligrosa, sumamente peligrosa, que puede terminar en lesiones, muerte o feminicidio de la mujer. Pero ahora recordemos que estoy hablando de estos tópicos en base al precepto de sororidad. Pues bien, sabemos que también entre los hombres puede existir estas situaciones y de hecho existen, pero por el momento me enfocaré a exponer el punto de vista desde esta perspectiva de sororidad, es decir, mujer-mujer. Otra situación tajante, falta de sororidad, que sucede muy a menudo, es cuando una mujer, utilizando los métodos que sean, tal vez bajo la excusa de conocer a un hombre, intentar consolarlo porque éste le cuenta que fue engañado, que lo maltratan, que no lo valoran, que no lo aprecian, que nunca lo han sabido apreciar. Va generando una alianza muy rara con el individuo, es decir, con este hombre maltratado, pobre hombre, hasta que en el afán justiciero y aún a pesar de destruir una relación, matrimonio, noviazgo o familia, consigue que el hombre esté con ella. Pues bien, ante estas situaciones en donde la mujer pretende ser la protectora absoluta de este pobre hombre al que maltratan, y estando con él comienza a atacar a la otra mujer con improperios, amenazas, calumnias y demás, pues déjame decirte que eso no es ser sorora. Sí, se lo digo a usted, a usted, a usted, que tal vez me esté escuchando. Sí hay mujeres que se sienten felices pensando que se llevaron un trofeo, quitándole el marido, novio o pareja a otra, y aún así viven bien tranquilas. Van por el mundo haciendo creer a todos que son sumamente felices y soñadas porque se encontraron al príncipe azul, sin saber la realidad del comportamiento de ese sujeto. Sí, la realidad, el por qué sucedió todo lo que viene atrás con ese individuo. Y aún así fincan su felicidad en el dolor y sufrimiento de otra o de otros en el caso de que haya niños y familia de por medio. Pues debes saber que también esto es falta de sororidad. Pues si bien nadie le quita a nadie,
ya que cada quien es libre de sus decisiones y responsable de sus acciones, pero ¿sabe usted que indirectamente está causando un daño en las personas que se encuentran involucradas? Así que analicemos nuestras conductas y no busquemos justificaciones y excusas para llevar a cabo acciones tan bajas como las que ya narré. Hay que buscar siempre que nos persigan nuestras buenas acciones y no nuestras malas decisiones, haciendo sufrir a terceros que no lo merecen, que no es correcto este tipo de situaciones. Sí es verdad que las leyes de los hombres se aplican entre ciertas acciones que se convierten en delitos, pero las leyes de la vida y las divinas también se aplican y el karma y efecto boomerang sí funcionan. Pues bueno, fue un placer estar con ustedes. Los invito a suscribirse y dar like y también asimismo compartir estos videos. Espero sus comentarios, pues estos temas no son nada extraños a la realidad que nos rodea. Fue un placer estar con ustedes como siempre. Hasta pronto.